orar. Y desde hace algunas semanas hemos mencionado en distintas ocasiones la palabra ministerio, ¿verdad? Tanto a la hora de los avisos como aquí en las enseñanzas. Y el día de hoy concluimos con el tercero de los ministerios de los que estamos aprendiendo, ¿verdad? Que estamos estructurando. Y la lección del día de hoy va a ser la primera, la próxima semana la segunda y última. Y el título es Una ofrenda de adoración. Y como le comentaba, la palabra ministerio es algo que ha estado surgiendo en repetidas ocasiones y hemos mencionado, ¿verdad?, el ministerio de Ujieres, el ministerio de Coinonía, el ministerio de limpieza. Y la palabra habla en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 5. No vamos a dar lectura, simplemente lo menciono como referencia, que ahí habla de que hay diversidad de ministerios. Dice, pero el Señor es el mismo, ¿verdad? El que lleva a cabo las cosas es Dios. Y es importante que tengamos claro qué es ministerio, porque es una palabra recurrente y quizás usted en muchas ocasiones la ha utilizado y la seguirá utilizando para referirse a que voy a participar, ¿verdad?, en tal ministerio, voy a estar sirviendo. Entonces es bueno que sepamos qué es lo que significa y tengamos una claridad exacta. Entonces, la palabra ministerio viene del griego diaconía, que es el oficio y la obra del diáconos. Estas dos palabras procedentes del griego, ¿verdad? Y el significado que tiene es servicio. Así que básicamente es un significado corto, ¿verdad? Algo muy concreto. Y entonces creo que no se nos dificultará el memorizarlo, ¿verdad? ¿Qué es ministerio? Pues es servicio. Y se usa en la escritura, obvio, en el Nuevo Testamento, estamos hablando de griego, en distintos pasajes para hacer referencia a distintos aspectos dentro del servicio. Por ejemplo, del ministerio apostólico. Les pongo solamente una cita a manera de ejemplo para que la registre, pero hay distintos pasajes en los que aparece haciendo referencia a esta área de servicio, y es Hechos 1:17. También se usa para hablar del ministerio del Espíritu Santo en el Evangelio. La cita es 2 Corintios capítulo 3, versículo 8. También, por mencionar una más, hace referencia a la escritura al ministerio de los ángeles en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Y del ministerio general de un siervo del Señor en la predicación y en la enseñanza, en Hechos capítulo 20, versículo 24. Muy bien, pues vamos al siguiente. Ay, pastora, Lo siento. Es que no puedo, no puedo, sí. 20:24. Sí, sí. Sí, es que de otra manera van a quedar silencios muy prolongados en la grabación, entonces necesitamos ir avanzando. Y también se utiliza para referirse al servicio de los creyentes. Les pongo solamente un ejemplo, que es Hechos capítulo 6, versículo 1. Este pasaje ya lo hemos
visto en repetidas ocasiones cuando hablamos de los ujieres, cuando hablamos de coinonía, es el pasaje en el que hace alusión a la elección de los 7 servidores, ¿verdad? Para lo que era la distribución de los recursos para las viudas. Y se traduce haciendo alusión, ¿verdad? Al servicio de los creyentes en algunas ocasiones como distribución, como es en el caso de ahí Hechos 6:1, pero también en otros pasajes se traduce como servicio o como ministración. Y bueno, hay muchos otros aspectos en donde la palabra ministerio aparece en el Nuevo Testamento, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Quise ponerles estos que vimos a manera de ejemplos, y con este último es en el que nos vamos a enfocar. Entonces, pues nada más para que sepa que hay algunos otros más, pero pues para tener a manera de ejemplo ya con eso es más que suficiente. Entonces, en lo que concierne a esta enseñanza, está relacionada con este último que estamos viendo en la pantalla. Entonces, quien sirve en un ministerio es un ministro. Bueno, ya me están hablando en griego, ¿verdad? Que en este caso, la palabra en el original es diaconeo, ¿sí? En el griego, y significa ser siervo, asistente, servir, asistir, ministrar, y se traduce principalmente con el verbo servir. Muy bien. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utiliza en algunos pasajes esta palabra ministro o diaconeo para, en primer lugar, hacer referencia a deberes domésticos. Lucas capítulo 10 versículo 40 dice: pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él, es decir, al Señor Jesús, le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Y ahí el verbo servir es diaconeo. Dile pues que me ayude. Entonces, para quienes preguntaron en una de las enseñanzas, ¿verdad?, que dimos ya hace algunas semanas, si la palabra aplica cuando servimos a otros haciendo quehaceres en casa, pues ya estamos viendo, ¿verdad?, que sí es aplicable. Ahora, otro uso de esta misma palabra se da en el sentido de aliviar las necesidades de alguien, supliendo cosas necesarias para la vida dentro de una iglesia local. Romanos 15:25 dice: pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Ahí la palabra servicio es diaconeo, es el apóstol Pablo el que está diciendo esto, y es con referencia a la ofrenda que iba a llevar a los pobres de Jerusalén, como dice la escritura, ¿verdad? Esa ofrenda que habían dado los hermanos de Macedonia y Acaya, que vimos también ya en algunas lecciones atrás. Entonces, es esta la palabra que se utiliza ahí en ese pasaje, y está haciendo referencia a necesidades en lo material, ¿verdad? Necesidades que había dentro de la iglesia, pues en algunos, o en este caso la mayoría de los creyentes que vivían en Jerusalén y que se encontraban en pobreza. Entonces, tiene que ver con ese servicio dentro de la iglesia local. También hace alusión al ministerio de creyentes en diversas formas unos a otros, no refiriéndose al cumplimiento de funciones eclesiásticas. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? A que tiene que ver con el hecho de que
creyentes busquen suplir la necesidad de otros creyentes, pero no mediante una actividad que se hace dentro de la iglesia, no como parte de un programa de la iglesia, sino simplemente yo, creyente, veo que tienes necesidad, no sé, de una despensa, por ejemplo, voy y te la llevo, pero no porque me están diciendo desde el frente que lo haga, ¿no? Sino, entonces, o por ejemplo, yo llevo a cabo dentro de mi trabajo algún oficio y tú tienes necesidad de eso, bueno, pues te ayudo con eso con esa habilidad que Dios me dio. Entonces, está haciendo referencia a este tipo de servicio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose. En la Reina Valera aquí dice ministrelo, ¿sí? En lugar de sirviéndose, los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, la Reina Valera dice, el que ministra, ministre conforme a la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se fijan cómo es esencial moverse dependientes de Dios? O sea, aquí no tiene que ver con un programa de la iglesia. Es decir, es mi servicio a otros creyentes fuera de lo que son las actividades de la iglesia, pero no por eso lo voy a hacer en independencia de Dios, porque me está enseñando la palabra que debo hacerlo conforme a aquello que Dios me da para llevar a cabo esas cosas. Entonces, esto es algo importante que debemos tomar en consideración para que tengamos el resultado que aquí menciona. Dice, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, es decir, para que mostremos el carácter de Dios en ese proceso, ¿no? Y que no nos querramos llevar la gloria a nosotros, sino a aquel que la merece solamente. Entonces, hasta este punto, todo lo que hemos visto han sido palabras del Nuevo Testamento. Y vamos a ver a continuación algo de lo que nos enseña el Antiguo Testamento con relación al ministrar o servir. Entonces, primeramente, vamos a ver esta palabra, sharat, que se traduce muchas de las veces como servir, pero también significa ministrar u oficiar. Sharat a menudo denota servicio brindado en relación con la adoración que ofrecía Israel. Fíjese, esto es algo súper clave, súper importante. En 60 de las 97 veces que aparece esta palabra en el Antiguo Testamento tiene que ver con la adoración que le ofrecía Israel a Dios. Sí, entonces está hablando de un servicio que también tiene que ver con adoración, ¿no? Pero bueno, en un momento más vamos a entrar más a detalle en ello. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos, como el que encontramos en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 11, que nos habla de cuando Samuel era todavía niño y dice que ministraba, sharat, a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Sí? Otro ejemplo del mismo Samuel, pero cuando ya era un joven, cuando fue llamado por Dios, lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 3 versículo 1, que dice, mientras ministraba a Jehová en presencia de Elí. Así que para quienes se preguntaban si la frase ministrar a Dios es correcto, el uso de ello, ¿verdad? Porque creo que a lo largo del tiempo es una frase que hemos escuchado en algunas ocasiones y que no sé cuántos de ustedes tendrían esa pregunta o en algún momento les cruzó el interrogante, ¿verdad? De si es correcto decir vamos a ministrar a Dios o está ministrando a Dios o al Señor, ¿verdad? Bueno, pues ya vemos aquí, ¿verdad? Que es bíblica, es una frase bíblica.
Y lo que quiere decir pues es servir. La misma palabra se utiliza en otros pasajes para hablar de un servicio a alguien fuera de Dios, pero la mayoría de ellas es con relación al servicio al Señor. Muy bien. Ahora vamos a ver esta otra palabra que también aparece en el Antiguo Testamento, que también parte de su significado es servir, y es la palabra abad. Además de servir, también significa labrar, esclavizar, trabajar, pero también adorar. La primera vez que aparece la palabra abad es en Génesis capítulo 2, versículo 5. No lo vamos a ver, nada más se lo digo como referencia. Es donde está hablando la escritura de que no había hombre para que labrase la tierra, ¿sí? Y esta palabra se usa frecuentemente con otros verbos, como en el caso que le acabo de mencionar, ¿verdad? Que es labrar, como se utiliza, pero veremos ejemplos del uso de la palabra con relación con Dios, ¿sí? En el caso de labrar, pues está hablando de labrar la tierra, ¿no? Entonces, a continuación nos vamos a enfocar en ocasiones en las que esa palabra aparece, pero que está ligada con el servicio a Dios. El primero de ellos es Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, que dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Deuteronomio 11, 13, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole, ahí es abad, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Acuérdese de anotar solamente la cita para que no se me distraiga y pueda estar escuchando. En Éxodo capítulo 7, versículo 16, la primera parte del versículo dice: y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Aquí esto es cuando Faraón, ¿verdad? Moisés, ya conocemos la historia, vez tras vez fue a pasar el mensaje que Dios le estaba enviando al Faraón, y eran estas palabras, ¿no? Dile que deje ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Entonces, es la palabra abad en el original, que en la Reina Valera se traduce como servicio, pero en otras versiones lo traduce como adoración, ¿sí? Para que me adore en el desierto. Muy bien, la siguiente es Éxodo capítulo 3, versículo 12. Ciertamente yo estaré contigo, respondió el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Entonces ahí adorarán es abad. Y en estos últimos versículos hemos visto que pues ya la traducción es adorarán, ¿verdad? Y esto nos lleva al siguiente aspecto muy importante de esta enseñanza, y es el hecho de que todos somos adoradores. El ser humano fue creado por Dios con la capacidad para adorar y servir, y con la necesidad de hacerlo, ¿sí? No solo con la capacidad, sino también con la necesidad de llevarlo a cabo. Así que todos adoramos y servimos a algo o a alguien. Aquí el punto no es si adoramos o no, si servimos o no, sino a quién adoramos y a quién servimos. Por tanto, si no adoramos y servimos al único Dios verdadero, adoraremos y serviremos a otros dioses. Con D minúscula, ¿verdad?
Entonces, podemos tener todo el deseo y la intención de adorar y servir a Dios, pero podemos estar engañados creyendo que lo estamos haciendo cuando en realidad no es así. A veces podemos pensar que lo que hacemos lo hacemos para Dios, pero si no lo hacemos en los términos de Él, puede resultar que en realidad lo que estemos ofreciendo sea para alguien más y no para el único y verdadero Dios. Por ello, es importante que lo conozcamos. Sí, es algo esencial por esta razón y por muchas otras más. Bueno, entonces, vamos al siguiente punto, que es cómo es el Dios a quien adoramos y servimos. Si estamos hablando de que es esencial conocerle para poder adorarle y servirle, pues tenemos que saber cómo es Él, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no? ¿En qué términos es que Él establece que debe ser nuestro servicio? Y debemos tomar en consideración cómo es Él si realmente deseamos que Él reciba nuestro servicio de adoración. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de nuestro Dios. Y el primero, de hecho, el día de hoy vamos a ver solamente dos, ¿no? Hay muchísimos, pero solamente veremos dos. El primero es que es un Dios de orden. Ahora, le voy a poner el significado de la palabra orden de acuerdo con un diccionario de la lengua, que es la acción de posicionar o colocar las cosas en el sitio que corresponde a cada una. Es la disposición de las cosas de acuerdo a un plan y se contrapone a la casualidad y al caos. Caos es lo más opuesto a la naturaleza de Dios. Yo creo que todos conocemos y recordamos que en Génesis capítulo 1 nos relata la creación que Dios llevó a cabo en el principio, ¿verdad? El capítulo detalla, ¿sí?, el orden que Dios siguió para crear cada día todo lo que hizo. Ahora, no sé si se había puesto a pensar en algunas cosas como las que le voy a mencionar. ¿Qué cree usted que habría pasado si Dios hubiera creado primero al hombre y después las plantas de las que se iba a alimentar? Pues sí, ¿verdad? ¿Qué habría pasado si hubiera puesto en la tierra primero al hombre y después al sol, que es el que dictaría, ¿verdad?, tantas cosas y que trae tantos beneficios a toda la creación. O sea, del que dependen muchas cosas en la creación, no solo para el hombre. Dios siguió un orden, ¿sí? Y estos son solo dos preguntas que podríamos hacernos, pero hay muchas cosas, ¿verdad?, que podríamos meditar al respecto de ese orden que Dios siguió y el hecho de que había un propósito para que fuera de esa manera. Muy bien. Hay quien dijo que el universo es el pensamiento más grande del matemático más grande. Hay un orden perfecto. Sí, el universo es preciso, exacto, ordenado, perfecto. Y esto es algo que ya Raúl mencionó en alguna ocasión, es el hecho de que entre los astrónomos o entre los científicos más bien que estudian las distintas ciencias, los astrónomos son los que mayormente reconocen que el universo no puede ser resultado de la evolución. Y no me estoy refiriendo a que es una afirmación de astrónomos creyentes o cristianos,
sino es en general. ¿Por qué razón? Pues porque saben que el caos no puede venir al orden por sí solo, ¿verdad? No es como que apareció todo desordenado y caótico y solo poco a poquito, con el paso de miles de millones de años, ha llegado o ha venido a un orden. Pues ellos saben que no puede ser de esta manera, y le voy a leer lo que dice Salmos 19:1 en la Biblia textual. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de tus manos. Entonces, esos científicos que se dedican a investigar, a estudiar esos cielos que cuentan la gloria de Dios, ese firmamento que muestra o que anuncia, como dice la Reina Valera, la obra de sus manos, pues no pueden menos que reconocer que hay un creador de todo ello. Así que el orden en el universo, el orden en la creación, refleja al creador. Muy bien. Ahora, otro aspecto es el orden en la iglesia. Todo lo que Dios hizo, lo hizo en orden, y nos instruye que lo mismo debe cuidarse en su iglesia, porque es su iglesia, ¿verdad? No es la iglesia de nadie más. Entonces, en 1 Corintios capítulo 14, toca el tema de cómo deben ser las reuniones, y el apóstol explica que se debe llevar a cabo de manera ordenada, cada cosa en su tiempo, en su lugar, y menciona la razón por la cual debe ser de esa manera. Lo vamos a ver. En 1 Corintios, en el versículo 33 del capítulo 14 y también en el 40, dice: Dios no es un Dios de desorden. Asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y en orden. Y bueno, la razón es que Dios es así, y todo debe ir acorde con su carácter y con su naturaleza en aquello en donde Él pone su sello, ¿verdad? En aquello que le pertenece, en aquello que Él ha creado, que Él ha dispuesto. Muy bien. Quiero que vea con atención esta pregunta y que se quede con ella, ¿sí? Que no la pierda de vista, que la tenga ahí reservada en alguna parte de su memoria en los siguientes minutos. La pregunta es: ¿cómo serán las condiciones del cielo? Si ya vimos que hay orden en todo lo creado por Dios y que su voluntad para su iglesia es esto mismo, ¿habrá en donde Dios mora desorden o suciedad? Sabe que cuando yo meditaba en esta pregunta que le acabo de hacer, hasta se siente uno mal de decirlo. O sea, es que es inconcebible, ¿verdad? O sea, la respuesta inmediata fue la que usted dio de no, o sea, no es posible que haya eso en el cielo. Muy bien, entonces otra vez, no pierda de vista esta pregunta que está viendo ahí en la pantalla. En Éxodo, en el capítulo 40, habla de algunas de las instrucciones detalladas que Dios le dio a Moisés para la construcción y el acomodo de todas las cosas en el tabernáculo de reunión. Vamos a ver algunos versículos. En el versículo 4 dice: meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Versículo 22. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces ahí están algunas palabras o frases subrayadas para que tome nota de ello. En los versículos, fíjese, estamos aquí en Éxodo capítulo 40. En los versículos del 16 al 33 menciona 8 veces la frase como Jehová había mandado a Moisés. Así que es muy claro el hecho de que
son instrucciones de parte de Dios y se llevaron a cabo tal y como Dios lo indicó. Moisés recibió instrucciones acerca del diseño, de los materiales, las texturas, los colores, las medidas. O sea, fue algo extremadamente detallado. Pero también recibió indicaciones del orden en la fabricación de las cosas y además de dónde debían ir colocadas. Sí. Y el lugar en donde se debían colocar era el lugar que Dios había considerado que fueran. No fue el criterio de Moisés, no fue su propia opinión, no fue pero es que nos quedaría mejor si lo acomodamos en este lado, no, acá se vería más bonito, no, yo pienso que no fue ahí hacer un consenso de, Aarón, los hijos de Aarón que fueron llamados al sacerdocio, ¿verdad? Los levitas, no fue la opinión de ninguno de ellos, fue lo que Dios estableció y pidió que fuera de esta manera, como Él mandó. Este lugar al que se está haciendo alusión aquí en este pasaje, que es el tabernáculo de reunión, representaba el lugar donde Dios mora, donde su presencia se manifestaba, a donde podrían ir para adorarle, y debía tener un orden establecido por Él. Pero no solo orden, sino también una limpieza. Y el Dios al que adoramos, además de ser un Dios de orden, también es un Dios santo y puro. Este es el segundo aspecto que vamos a ver el día de hoy con relación a cómo es Dios. Dios es puro y le gusta la pureza. Vamos a aprender más al respecto de una palabra clave que aparece en los siguientes versículos que vamos a leer a continuación. Levítico capítulo 24, versículo 4, dice, antes de leérselo, quiero que observe que hay algunas palabras subrayadas y hay otras resaltadas, ¿sí? Entonces, lo que nos concierne al punto que estamos viendo ahorita es lo que está subrayado, pero también es importante lo que está con la letra como más grande, porque es parte de lo que o ya vimos o vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces dice, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y aquí, en las frases que están subrayadas, aparece el adjetivo calificativo limpio, limpio y limpia. Y la palabra que se utiliza en el original es la siguiente. Perdón, ¿qué traducción estás utilizando? Reina Valera. Si no está especificado, es Reina Valera. Si se lo pongo entre paréntesis, es porque es otra versión. Muy bien, la palabra limpio en estos pasajes o en estos versículos es la palabra tahor, que además de limpio significa puro en varios sentidos: físico, ceremonial y moral. Cada una de las cosas que Dios mandó que se construyeran, que se fabricaran para
formar parte de los utensilios ahí del tabernáculo de reunión, debían estar dedicadas y consagradas para Dios. No debían usarse para nada ni para nadie más. Eran para el uso exclusivo del servicio a Dios. Y si observamos, se requería no solo de pureza ceremonial, sino también en lo físico, ¿sí? En lo que se ve, en lo que se toca. Si la pregunta que le pedí que no perdiera de vista, a ver cuál era, no vea sus notas. ¿Cómo serán las condiciones del cielo, verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que le he venido diciendo con esa pregunta? ¿Qué tiene que ver con la respuesta a esa pregunta? Bueno, pues vamos a ver a continuación la respuesta a ello. En Hebreos, capítulo 9, versículo 24, dice: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Así que Dios dio las instrucciones de cómo debía de ser todo eso, ¿verdad? Dónde debía estar acomodado, qué cosas debían cuidar, pero al lugar al que Cristo entró para ofrecerse a sí mismo, ¿verdad? Su sangre derramada, su vida puesta a favor de nosotros, no fue en la copia, sino en el original. ¿Sí? Él entró en el cielo mismo, dice la Escritura, ¿verdad? Para presentarse delante de Dios a favor de nosotros. Así que aquello que Dios indicó a Moisés para el tabernáculo y después para la construcción del templo, ¿verdad? Que también fueron aspectos que debían de continuar cuidando, llevaba implícito el carácter y la naturaleza de Dios, de cómo le gustan las cosas y cómo es el lugar en donde Él habita. Ese lugar, copia del verdadero, nos da una idea clara del hecho de que Dios es un Dios de orden, santo y puro, al que le gusta habitar en un lugar que está de acuerdo con su carácter y su naturaleza. Muy bien. Ahora, mencionamos en distintas citas que leímos la frase delante de Jehová. Algunas no las leímos, pero yo le comentaba, ¿verdad?, que en repetidas ocasiones aparece como ejemplo ahí en Éxodo capítulo 40. Esta frase establece que se trata de Dios, que se trata de Él y no de nosotros, que es como le gusta a Él y no como me guste a mí, que es no como yo acostumbro, ¿verdad?, no como estoy habituado, sino es como Dios dice. Dios quiere un pueblo al que le llame suyo, que se parezca a Él y que reconoce que todo el tiempo, esté donde esté y haga lo que haga, se encuentra delante de Jehová. Sí, como decía el profeta, ¿no? Vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, esa conciencia de que Él estaba delante de Dios todo el tiempo era algo que estaba muy presente y que nosotros también sería bueno que tuviéramos constantemente, ¿verdad?, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y aunque lo más importante para Dios es el corazón, la realidad es que también le importa el exterior. ¿Sí? Y quiere que también ahí sea evidente que somos pueblo suyo, que vivimos de acuerdo a lo que es agradable para Él. Dios quiere que seamos como Él y nos llama a que vivamos en una pureza física. Sí, ahí estoy subrayando, pureza física, ritual, moral y espiritual. ¿Por qué razón? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15.
Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Aquí no puse la versión, pero esta es Nueva Traducción Viviente, por si quieren esa referencia, no es la Reina Valera. Muy bien, entonces llegamos a la conclusión. Si llevamos esto a la aplicación práctica, ¿qué de nuestra casa, lugar de trabajo o estudio? Y en este caso, ¿qué de nuestro lugar de reunión? A Dios le gusta el orden y la limpieza. Y la mayor bendición a la que podemos aspirar es una atmósfera cargada de la presencia de Dios en el lugar donde estemos. Y en el lugar en el que nos reunimos para invocar su nombre y adorarlo, debe recibir ese importante cuidado. Que sea un lugar en donde Dios desee estar, porque hay limpieza de manos. Aquí limpieza de manos, estoy haciendo alusión a lo que nos enseña la Escritura en el Salmo 24. Si gusta solamente anotarlo y ya posteriormente lo ve en casa. Limpieza de manos tiene que ver con todo aquello que está relacionado con nuestra conducta. ¿Sí? Todo lo que hacemos, cada una de nuestras acciones, pues incluso nuestros hábitos, ¿verdad? Las cosas que llevamos a cabo en el día a día, o sea, nuestro proceder en todas las áreas. Salmo 24. Pero el Salmo 24 en este versículo no solo habla de limpieza de manos. Aquí en este Salmo inicia por ahí del versículo 3 con la pregunta de ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Verdad? Hay un canto que entonamos que, sí, está hablando de quién va a poder tener comunión con Dios, ¿sí? ¿Quién va a poder tener esa comunicación, esa cercanía y todo lo que ya vimos que significa comunión, ¿verdad? Y la respuesta inicia con esto, el limpio de manos. Menciona 4 cosas, ahorita no tenemos tiempo para abordar cada una de ellas, pero le acabo de decir que limpieza de manos tiene que ver con todo lo relacionado con nuestra conducta. Y la siguiente cosa que menciona es pureza de corazón. La pureza de corazón es todo lo relativo a nuestros pensamientos, motivaciones, deseos, afectos. Es el asiento de nuestra voluntad. ¿Sí? Cuando la Escritura hace referencia a corazón, en la mayoría de los casos no está hablando del órgano de nuestro cuerpo, ¿no? Sino el asiento de nuestras emociones, de nuestros deseos, nuestros afectos, nuestras motivaciones, es decir, en donde se origina todo aquello que llevamos a cabo y que se ve en el exterior. Así que es importante tener ambas cosas, ¿verdad? No solamente que por fuera sí, todo esté limpiecito, rechinando de limpio, pero ¿y qué de lo que está adentro? O sea, si es en lo que Dios se enfoca en primera instancia, ¿verdad? Aunque no le resta importancia a lo del exterior. Muy bien, pues vamos a terminar con un pensamiento con el que quisiera que se quede otra vez. Y es lo siguiente, que su servicio en el ministerio de limpieza sea una ofrenda de adoración a Dios.
muchas gracias por su atención. Aquí concluimos la clase. A continuación vamos a ver otros detalles antes de retirarnos.